Hoy quiero hablarte de un tema que incomoda, pero que todos quisiéramos hablarlo. ¿Qué pasa cuando la gente muy rica vive en el exceso mientras los que trabajan para ellos apenas sobreviven? Mientras ellos despilfarran el dinero, su propia gente vive de endeudarse porque no le alcanza. Y esto no es algo nuevo, lo hemos visto desde antes. Y la historia tiene ejemplos muy fuertes de lo que pasa cuando los poderosos se olvidan del pueblo. Hoy hablaremos de esos millonarios que derrochan sin conciencia, cómo situaciones así provocaron la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. Bienvenido, mi nombre es Eduardo y estás en Los Nudos de Gordiano. Vivimos en una época donde sabemos que un empresario compra un reloj de millones de dólares. Otro hace una gran fiesta en un yate con fuegos artificiales y champaña. Y al mismo tiempo, sus empleados ganan el mínimo, trabajan horas extras sin paga o ni siquiera tienen seguro. Y cuando alguien les pregunta por qué no comparten un poco con los que le ayudan, responden frases como cada quien tiene lo que merece o el pobre es pobre porque quiere. Esa mentalidad egoísta y desconsiderada ha provocado grandes problemas. Francia, siglo XVIII. Mientras el pueblo moría de hambre, la reina María Antonieta y la nobleza vivían en palacios, vestidos de oro, sirvientes y banquetes diario. Cuando se le dijo que el pueblo no tenía pan, ella respondió, pues que coman pasteles. Y esa frase resume la arrogancia de muchos ricos, desconectados del sufrimiento de su propia gente. Y sabemos que el resultado fue trágico. El pueblo se hartó, tomaron sus armas, asaltaron palacios, ejecutaron reyes, a pesar de que algunos no eran culpables. Tú ya lo sabes. Rodaron cabezas literalmente. La Revolución Francesa no fue solo política, también fue social, una respuesta al abuso, al desprecio y a la indiferencia de los poderosos. Hoy no hay revoluciones con guillotinas, pero continúa la pobreza, la frustración y el enojo acumulado. A muchos trabajadores se les pide que se pongan las camisetas por las empresas, pero estas empresas no se las ponen para ellos. Hay ricos que podrían cambiar la vida de cientos de personas, pero prefieren gastar en lo innecesario antes que pagar bien a quienes lo sostienen. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirán ignorando el hambre? ¿Hasta cuándo seguirán ignorando el cansancio y la desigualdad? Porque cuando el dolor de la gente llega al límite, el sistema puede colapsar. Existe un chiste con mucho sarcasmo, pero con mucha verdad. Y yo creo que para todos los trabajadores no es nada gracioso. Cuenta que un patrón llegó a la empresa con su camioneta último modelo, muy extravagante y costosa. Muchas felicidades, patrón. Está muy padre su camioneta. Y el jefe le dice, muchas gracias. Si le echas ganas y te esfuerzas en tu trabajo, el próximo año voy a tener una más nueva. Ojo con esto, si fueras patrón, claro que te gustaría tener eso y más, pero ¿cuál es el problema? No le das utilidades a tus trabajadores, los tienes con el salario mínimo, le quitas días de vacaciones a escondidas, si te pide un préstamo, hasta le cobras intereses, si se echa a perder algún material o herramienta, se la cobras, como si al cotizar el trabajo no contemplaras algún fallo. Si eres empleado y ganas poco, tampoco hay justificación para robarse las cosas. Mejor busca otro empleo donde sí valoren tu esfuerzo y capacidad. O de igual manera, busca abrir tu propio negocio. Y si te haces patrón, tú sí paga bien, tú sí da utilidades, tú sí sé consciente con tus trabajadores. No seas mezquino, tú sabes lo que muchas veces se batalla. Sé generoso con quien hace la mayoría de la chamba. Recuerda que sin ellos no tendrías lo que tienes. Y muchos patrones van a decir, pero yo fui el que invirtió en el negocio. Sí, pero tu gente es la que saca el trabajo. Son los que han generado tu riqueza. Es que no va a salir ganancia si les pago más.
Ah, pero sí sale para los viajes cada 2 meses en crucero y hasta cambiar de carro cada año, ¿verdad? Se cuenta de un congregante de una iglesia cristiana que se acercó con su pastor y comentaba que ya tenía más de 100 personas trabajando con él, y el pastor le preguntó que cuánto les pagaba. El empresario le respondió que el mínimo que marca la ley. El pastor lo retó a que todos sus empleados les aumentara entre un 5 o hasta un 10% de su sueldo, y vería cómo Dios lo iba a bendecir. Sí gruñó un poco, pero aceptó. Después de unos meses, nuevamente se acercó a platicar con el pastor y le comentó que su empresa había crecido y seguía creciendo. Existen personas tan ricas que si gastaran $10,000 diarios, no se acabarían su fortuna en toda su vida, pero les gana la avaricia. No sé si has visto algún funeral de algún político, empresario o famoso millonario. Va el carro fúnebre y detrás de él los remolques de todas sus casas, de todos sus carros y las cajas fuertes llenas de dinero. ¿Así es? Claro que no. Nada se pueden llevar. Y dice una canción de un cantante mexicano que ya muerto voy a llevarme nomás un puño de tierra. Pues ¿qué crees? Ni ese puño de tierra te llevas. Rusia, principios del siglo XX. Los zares vivían con lujos excesivos, en palacios con cientos de sirvientes. Mientras tanto, campesinos, soldados y obreros vivían en condiciones inhumanas. Los empleados del imperio eran tratados como basura, sin derechos, sin descanso y sin futuro. Y cuando la desigualdad fue insostenible, vino el estallido. El pueblo se levantó en armas y el zar fue derrocado. La familia real fue asesinada. Todo por la arrogancia de quienes creían que el poder duraría para siempre. Nadie es intocable cuando el pueblo se une. La burguesía, y no estoy hablando solamente de reyes, sino de ricos también, o de empresarios también, en lugar de usar su influencia para ayudar, se encierran en sus clubes privados, sus mansiones, sus lujos, y se olvidan de la clase trabajadora. Te pregunto una cosa, ¿para qué quieres 17 cuartos en una casa? ¿Para qué quieres 25 autos que cuestan más de $100,000? Fíjate, tienes empleados que tienen una deuda de $1,000 que batallan para pagar. A veces solo alcanzan para pagar el puro interés. Y tú, comprando casas que cuestan 1,000 veces más. Híjole, por eso el mundo está como está. Algunas fuentes dicen que el Vaticano cuenta con los recursos monetarios para acabar con la pobreza de todo el mundo. Bueno, tú no cuentas con esa capacidad, pero yo creo que aunque no ganes tanto, puedes ayudar a alguien desafortunado. Fíjate que existe una crisis con el rey de Inglaterra. El 90% de sus jardineros renunciaron en el año 2022, denunciando sobrecarga laboral, bajos salarios, algunos con apenas el mínimo de sueldo y altas exigencias sin recursos suficientes. Varias fuentes califican el ambiente laboral como tóxico. También existen acusaciones de acoso y cultura hostil. Hay condiciones precarias en el palacio. Aunque hay beneficios materiales como comida, alojamiento y prestigio, el trato reportado a menudo es frío, jerárquico y sin empatía. En general, para muchos trabajadores, la experiencia se describe como emocionalmente desgastante y mal remunerada. Existe muchísima riqueza en el mundo, pero lamentablemente hay más avaricia que dinero. Si tú eres empresario, jefe o tienes mucho dinero, usa tu posición con sabiduría. No esperes a que una revolución moderna te enseñe lo que la historia ya dejó muy claro. El que no comparte, pierde. El que desprecia al trabajador pobre, no recuerda que de él come. Claro, el que trata bien a su gente, Dios lo va a bendecir. Y recuerda esto, hay gente tan miserable, pero tan miserable, que lo único que tiene es dinero. Y si tú eres de los que trabaja duro todos los días, no
pierdas la esperanza. Puedes iniciar tu propio negocio, pero no seas desconsiderado con tus trabajadores. Y otra cosa, si tienes personal doméstico, págale bien y trátalo bien. Demuestra que aunque no tengas sangre real, la nobleza la tienes en el corazón. Gracias por ver este video. La vemos.